Vamos, bien, maestros, unos 10 minutitos ya está lista la cámara. Eh, vamos a dar inicio entonces, como ya nos decía el doctor Carlos, vamos a trabajar lo que es la preparación para el ascenso de escala 2021. El propósito de esta sesión es analizar casos en situaciones propias del trabajo docente, ¿no? Porque sabemos ya que en las evaluaciones del Ministerio de Educación, desde ya hace muchos años, trabajan a través de casuísticas, ¿no? Nos presentan el caso y nosotros para resolver el caso necesitamos tener un conocimiento, ¿no? Tener una teoría previa para poder resolver los casos. Por ejemplo, eh, hubo el día 13 de noviembre el examen para directores de UGEL, ¿no? En ese examen para directores de UGEL, por ejemplo, nos colocaban casos de acuerdo a la normatividad. Había preguntas de la normatividad de racionalización, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos la norma, no vamos a poder resolver el caso. En el caso de los maestros de aula, si nosotros no conocemos bien el campo disciplinar de las competencias, entonces también se nos va a hacer un poco eh, difícil poder resolver las preguntas o los casos. Entonces, hoy día vamos a analizar los casos y les vamos a dar tips para poder responder a esas preguntas siempre y cuando también tengan un poco del conocimiento, y los que no hemos tenido tiempo de repente de poder estudiar, porque las preguntas nos vienen pues del campo disciplinar, lo que está dentro de los libros, ¿no? No hemos podido quizá estudiar a profundidad, pues al menos en esta preparación nos vamos a inclinar por alguna respuesta de manera lógica y aquí se les va a dar los tips, perdón. La metodología de trabajo es que vamos a resolver las casuísticas y sobre ello un sustento teórico para poder resolverlo. Vamos a iniciar dándole el primer tip. Yo no sé si muchos de ustedes, y me incluyo también porque yo también doy evaluaciones, eh, nos hemos preparado, generalmente nos hemos preparado en teorías, por ejemplo, para lograr algunos procesos cognitivos en los estudiantes. Hemos podido prepararnos en la parte teórica sobre los enfoques del currículo, ¿no? Eh, hemos podido prepararnos quizá en qué es la demanda cognitiva, qué son las rúbricas, porque son esos son los casos, esos son los temas para los casos que nos presenta o nos plantea el Ministerio de Educación, ¿sí? Hemos podido ver que a nivel de las evaluaciones que se ha hecho, por ejemplo, muchas de las preguntas apuntan a lo que es evaluación, ¿no? Y más aún que estamos ahora en una educación virtual y lo que ha estado en boga, ¿no? Todo el 2020 y el 2021 es justamente la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Hemos visto lo que es la retroalimentación, hemos estado retroalimentando a los estudiantes, entonces como que se me ocurre de que podría llegar esos tipos de casos. Y les comento que en el examen de evaluación para directivos, de directores de UGEL, yo tuve la oportunidad de postular, de concursar, gracias que pude haber aprobado el examen. Y dentro del examen nos hacen una lectura justamente de evaluación sobre qué es también retroalimentación,
¿no? Es por eso que también intuyo de que en el ascenso de escala también les pueden tomar este tipo de preguntas o este tipo de casos referidos a lo que es la evaluación. Sí, maestra Inés, le escuchamos. Levantó la mano, me parece, la maestra Inés. ¿O comentó? A ver. Sí, sí, adelante, maestra Sí, Inés, con su participación. Le está escuchando la profesora Talilia. Adelante, Gracias. profesora Inés Reategui, o por un error de repente está conectando su audio. Sí. Bien, Sí, adelante, profesora Inés. maestra. Si tiene alguna pregunta que hacer, hágala, por favor. Maestra Inés, ¿quiere participar con alguna pregunta? Levantó la mano. Me parece que Sí, continúe, profesora. De repente está, sí, por sí, me algún parece que se error, equivocó ahí. sí, ha Sí, marcado reacción. Ya, adelante, profesora. Si sí. hace la pregunta, va a participar. Gracias. Adelante, Bien. profesora Dalila. Ok. Entonces, maestros, tenemos que ir viendo la posibilidad de qué es lo que nos van a preguntar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Uno de los tips es leer el marco del buen desempeño docente. Como le digo, nos hemos preparado en teorías, nos hemos preparado quizá los enfoques de cada área, nos hemos preparado en los procesos didácticos de cada área, en lo que es evaluación, en lo que es rúbricas, descripciones descriptivas, pero estamos dejando un detalle que es el detalle importante, creo yo, en esta evaluación. Darle una mirada al marco del buen desempeño docente. Colegas, vamos a estar 6 días, ¿no, maestro Carlos? 6 días preparándonos, ¿no? Así es, hasta el 8. Perfecto. Muy bien. El primer tip es darle una mirada al marco del buen desempeño docente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos con la participación, maestros. ¿Cuál será la razón de darle una mirada al marco del buen desempeño docente? A ver, las participaciones de los maestros. A ver, les invito a participar, maestros. Como maestros sabemos que la interacción docente-estudiantes da mejores resultados para el aprendizaje. ¿Alguna participación? Si tienen A ver, alguna maestros. dificultad, por favor, queridos maestros, pueden expresarse a través del chat, pueden escribir y se les lee la pregunta, la profesora lo absuelve. Gracias. Gracias, maestro. Si hubiera alguna participación para poder responder la pregunta. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué darle una mirada al marco del buen desempeño docente? Porque justamente nos van a evaluar el desempeño, nos están tomando un examen para ascender de escala de acuerdo también a nuestro desempeño, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ascender de escala, forma parte de tu desempeño docente, que vamos a escalar un peldaño más. Entonces, necesitamos estar preparados en nuestro desempeño docente. Y el marco del buen desempeño docente marca la pauta, marca el enfoque por el cual el docente se tiene que desempeñar. Por ejemplo, si vamos a dar la revisada por aquí, perdón, antes de darle la revisada al marco del buen desempeño docente, no se olviden, maestros, que el enfoque de nuestro marco curricular, ¿sí? De nuestra propuesta curricular, está dentro de un enfoque reflexivo.
¿sí? Dentro de un enfoque reflexivo. Y el marco del buen desempeño docente se ha elaborado en función a ese enfoque, en función a eso. Vamos a revisar ahora, vamos a darle una revisada, como les digo, este es el primer tip. Vamos a darle una revisada. El marco del buen desempeño docente es una herramienta estratégica, ¿no? Bueno, es de política integral del desarrollo docente. ¿Qué es lo que hace el marco del buen desempeño docente? Fomentar el desarrollo personal, social y profesional de los docentes a lo largo de su trayectoria. También dotar de sistema de apoyo a los docentes para que mejoren su práctica pedagógica. Entonces, maestros, miren, acá hay una gran respuesta, aquí hay un gran tip que el marco del buen desempeño va a apoyar al docente para que mejoren en su práctica pedagógica. Si nosotros mejoramos en la práctica docente, vamos a dar mejores resultados a los estudiantes y estoy apto para poder subir de escala, ¿no? Van a mejorar su práctica pedagógica y también, por ende, los resultados de los aprendizajes. Bien, el tercero es reconocer el buen desempeño docente y su participación individual y colectiva en esfuerzos de cambio educativo. ¿Qué más podemos trabajar o diferenciar o qué es lo que contiene el marco del buen desempeño docente? ¿No? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? A ver, maestros, un ratito. ¿Qué es lo que contiene el marco del buen desempeño docente, ¿no? Entonces, maestra Inés, ¿podrá leer qué es lo que contiene el marco del buen desempeño docente de acuerdo al PPT que estamos allí? Maestra Inés. Me parece que no me escucha. Parece que no me escucha. A ver, por favor. Maestra Inés, ¿me escucha? A ver, vamos a ver. Me parece que no me escucha. Bueno, el marco del buen desempeño docente contiene las competencias y los desempeños que caracterizan a una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica regular. Entonces, si el marco del buen desempeño docente nos dice, ¿no? ¿Qué es lo, nos explica qué es lo que todo docente debe conocer o debe hacer? Es por ello que nosotros debemos de conocer, al menos no memorizarlo, pero conocer el marco del buen desempeño docente. Debemos de conocerlo para tener esa dirección, ese enfoque, hacia dónde me dirijo, cómo voy a enseñarle a mis estudiantes, porque el marco del buen desempeño docente está elaborado, como les decía, de acuerdo al enfoque que marca nuestro sistema educativo. Continuamos, maestros. ¿Cuál es la estructura del marco del buen desempeño docente? Tenemos dentro de lo que es la estructura, tenemos los dominios, las competencias y los desempeños. Esa es la estructura. Eso lo vamos a pasar rápido porque en realidad el tema no es de marco de buen desempeño docente, ¿no? Tenemos los dominios, también que lo vamos a pasar rápido. ¿Cuáles son los dominios del marco del buen desempeño docente? ¿Sí?
Son 4 dominios. El primer dominio es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. El dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El dominio 3, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Y el dominio 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Son los 4 dominios del marco del buen desempeño. Continuamos. Ahora sí, me arreglaron la cámara un ratito. Voy a prender la cámara. ¿Estamos con cámara? Ok, sí, estamos con cámara. Bien. Buenas tardes con todos. Ahora sí, ya estoy con la cámara bien. Dentro de esos dominios vamos a ver el dominio 1, que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. No vamos a leer todo, pero sí vamos a diferenciar, algunos, o vamos a determinar algunas competencias o algunos desempeños para darse cuenta, colegas, para darnos cuenta de cuán importante es darle una mirada al marco del buen desempeño docente, ¿sí? En la competencia 1, conoce y comprende. ¿Qué vas a conocer y comprender? Las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña el maestro, los enfoques y procesos pedagógicos con el propósito de proponer capacidades de alto nivel y su formación integral. Miren lo que nos dice la competencia 1 del dominio 1. ¿Qué es lo que tenemos que saber, maestros? Es por eso que de repente en el temario, ¿no?, para el ascenso, nos piden teorías, debemos conocer teorías, debemos de saber cuáles son las características de los estudiantes, ¿no? Conocer cuáles son los contenidos disciplinares, ¿no? Cuáles son los enfoques, ¿no? Eso debemos de conocer, ¿sí? Maestros, un ratito, por favor. Estoy aquí. Ya, disculpen, siempre con inconvenientes acá en casa. Bien. ¿Ya? El maestro, entonces, tiene que conocer esas características de sus estudiantes, su contexto. Es por eso que cuando les vienen casos, siempre hay casos, por ejemplo, donde se dice que el maestro quiere planificar una sesión de aprendizaje, ¿no? Una sesión de aprendizaje y quizá dentro del contexto donde está, quiere hacer, por ejemplo, una sesión de aprendizaje de los resultados o de las personas que tienen COVID de la región Tacna. Y ustedes son de la región San Martín, vamos a suponer, ¿no? Entonces, yo puedo planificar esto si nosotros sabemos que nosotros tenemos que planificar en función al contexto y a las características de mi estudiante, no sería pertinente que yo pueda trabajar con los resultados de fallecidos de COVID de Tacna. Yo tengo que trabajar con los de mi contexto, ¿sí? De mi contexto. Maestros, ahorita estoy en mi estudio, me parece que no me escuchan bien porque tengo dificultad con el internet. Déjenme, por favor, voy a pasarme a la sala cerca al internet, ¿sí? Un momentito nada más, por favor.
Un momentito, un momentito. Discúlpeme rapidísimo, por favor. Voy a apagar esto. Ay, caramba, el internet, el internet. Un ratito, maestro, discúlpeme, voy a cambiarme de... El internet está bajo acá. Ya. Me cambio, me cambio. Un ratito. Vamos a cambiarme de lugar. Y ahora sí, ya estoy cerca al Wi-Fi. Bien, maestros. Entonces, les decíamos el por qué es necesario empezar con este marco del buen desempeño docente. Yo sé que estamos queriendo aprender muchas cosas, pero sabemos que el examen ya se acerca, ¿no? El examen ya está aquí. Y el primer tip para que podamos resolver bien es este, maestro. Es este tip, porque aquí vamos a encontrar todo lo relacionado al desempeño o a la práctica pedagógica. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer bien para poder ascender? Allí nos van a probar el buen desempeño de nuestra práctica pedagógica. Bien, entonces, maestros, lo que necesitamos conocer bien son las características de nuestros estudiantes y cuando les vengan casos sobre, como les decía, vamos a planificar de repente una sesión de aprendizaje con casos de COVID y si yo vivo en San Martín, no voy a presentar casos de COVID, de cuántos murieron de COVID de Tacna. Necesito empezar siempre por mi contexto, por las características de mis estudiantes, de lo que sucede en mi contexto también. Los contenidos disciplinares que se enseñan. Es aquí porque siempre nos preguntamos ¿y por qué en los exámenes de ascenso de escala las preguntas son de los libros? Son preguntas de lo que el maestro tiene que conocer. No todas las preguntas son del campo disciplinar, pero hay un gran número de preguntas sobre el campo disciplinar, lo que el maestro tiene que conocer, lo básico que tiene que conocer, por ejemplo, del área de comunicación, tiene que saber, tiene que tener algún conocimiento de lo que es, por ejemplo, no sé, comunicación, lo que es escritura, lo que es coherencia, cohesión, ideas principales, esas cosas elementales tenemos que conocerlo. En el área de matemática también tenemos que conocer algunos temas del campo disciplinar. Cuando hablamos de campo disciplinar, estamos refiriéndonos pues a los temas. ¿Y los temas dónde están? En los desempeños, ¿no? Allí vamos a encontrar los temas. El enfoque. Tenemos que nosotros conocer nuestro enfoque, porque los casos que nos preguntan es sobre el enfoque, o sea, el caso está parametrado dentro del enfoque de nuestro sistema educativo y el enfoque es un enfoque por competencias, ¿sí? Un enfoque por competencias dentro de las teorías, ¿no? Socioconstructivistas, donde vamos a construir el aprendizaje, y dentro de un enfoque reflexivo. Dentro de ese enfoque reflexivo, ¿qué quiere decir entonces? Que nos presentan casos X, ya vamos a ir viendo los casos X, y cuando me encuentre con una respuesta, y no sé qué es lo que voy a marcar,
porque siempre nos vamos a confundir, maestros. Por mucho que nosotros estudiemos, va a haber confusión. ¿Por qué? Porque las preguntas, las alternativas, son muy parecidas unas a otras. Siempre descartamos una, y si hay tres, quedan dos muy parecidas, ¿no? Es muy parecida. Entonces, uno de los tips es que nosotros nos vamos a pegar a la respuesta que me va a llevar a la reflexión, o a la respuesta que al estudiante lo va a llevar a la reflexión. ¿Por qué? Porque el enfoque es reflexivo. Las respuestas que nosotros vamos a dar también tiene que ser dentro de un enfoque por competencias, donde el estudiante va a construir el aprendizaje, donde haya casos y cuyas respuestas generen, por ejemplo, un conflicto cognitivo que le permita al estudiante desestabilizarlo y construir su aprendizaje. Si hablamos, por ejemplo, de evaluación, la evaluación también tiene el enfoque de la evaluación es un enfoque formativo, ¿no? Es formativo. Entonces, las respuestas que vamos a dar en evaluación, tenemos que inclinarnos a toda aquella evaluación formativa, ¿sí? No, yo puedo decir, estoy leyendo la pregunta y digo, no, a mí no me conviene, a mí no estoy de acuerdo con esa respuesta. Nosotros, cuando damos las evaluaciones, ya sea de nombramiento, ya sea para concursos, en este caso para ascender de escala, nuestro criterio personal, a mí no me gusta enseñar por competencias, decimos. Yo enseño dando información a mis estudiantes, desarrollo el tema y yo no construyo aprendizaje con mis estudiantes. Esa es nuestra forma de trabajar. Ese es nuestro criterio de trabajo. Pero el enfoque de nuestro sistema educativo, de nuestro currículo, es un enfoque por competencias, maestros. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver las preguntas, tenemos que olvidarnos de nuestro criterio. No, a mí no me gusta esto, pero yo tengo que responder de acuerdo al enfoque del Ministerio de Educación, de acuerdo al enfoque de nuestro currículo, ¿sí? Y las respuestas tendrán que ser de acuerdo a ese enfoque, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, maestros, que siempre tenemos que pegarnos, responder desde el enfoque del Ministerio de Educación, del currículo, que es un enfoque por competencias, ¿sí? También es la construcción de los aprendizajes y con una evaluación formativa, y dentro de esa educación formativa, evaluación formativa también es el enfoque reflexivo, ¿sí? Todo ello tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y dónde encontramos todo ello? Justamente en el marco del buen desempeño docente. Es allí, porque el marco del buen desempeño docente se ha elaborado en función de estos enfoques, en función al enfoque por competencias, en función al enfoque socioconstructivista, la construcción de los aprendizajes, en función a la evaluación formativa, ¿no? A una evaluación formativa y a un enfoque reflexivo. En la competencia planifica la enseñanza, también nos habla, ¿no? Planifica la enseñanza de forma colegiada, nos dice. También hay casos, también vienen estos casos, ¿no? Garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quieren lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en permanente revisión. Más bien disculpando, maestros, adentro de mi estudio no se escucha los pregones, ¿no? Los vendedores ambulantes. Bueno, ahora acá sí, vamos a escuchar. Bien.
continuamos. El dominio 2, ¿no? Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Crea un clima propicio para el aprendizaje. También nos vienen casos, maestros, nos vienen casos sobre la convivencia democrática, cómo el maestro se desenvuelve para resolver un conflicto con los estudiantes. Entonces, ¿por qué nos vienen esos casos? Porque miren, aquí está en tu desempeño docente. Eso es lo que tienes que hacer en la práctica docente, maestro. Es por eso la importancia de poder darle una mirada al marco del buen desempeño docente. Yo creo que si ustedes ya se prepararon en todo, hay que prepararse en esto. Les invito, maestros, es por eso que yo he iniciado con este marco de buen desempeño docente. Les invito ahora en estas semanas que todavía les quedan, porque me parece que es el 19 la evaluación, ¿sí? Es el 19, ¿no? De diciembre. Entonces, denle otra repasada al marco del buen desempeño docente. Este PPT se lo van a entregar y allí lo pueden ir revisando, ¿no? Entonces, miren, hay una competencia sobre crear un clima propicio, un clima democrático para los estudiantes, ¿no? La siguiente competencia conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo vamos a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje si el maestro no tiene dominio de los contenidos disciplinarios? Miren lo que nos dice acá. Conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva. Ahí está el enfoque. Los niños van a aprender de manera reflexiva. Cuando le vengan preguntas con casos, y las respuestas sean respuestas con el enfoque reflexivo, maestro, esa va a ser la respuesta correcta. Cuando yo di mi examen el día 13 de noviembre, yo di mi repasada igual del marco del buen desempeño directivo, así. No pude, en realidad, prepararme a estudiar, me fui de viaje, estuve fuera del país. Yo regresé el 12 regresé del viaje y el 13 di el examen. Aprobé, pero también ¿por qué? Porque me acordé justo de los tips que les estoy dando a ustedes. Había casos y las respuestas y yo, ¿cuál respondía? Me iba para el lado de la reflexión. Es por eso que he aprobado. Me iba por el lado de la reflexión. Había el caso y las respuestas, eran 3 respuestas, y descartaba una, pero siempre hay 2 que son muy similares. Hay 2 muy similares. Allí tendría que analizar. Allí, cuando usted encuentra 2 respuestas similares, que aparentemente las 2 son las correctas, una, se tiene que inclinar, cuando usted ya eligió de las 3 preguntas, ya descartó una y ya seleccionó sobre el enfoque de reflexión, porque las respuestas, ustedes me van a dar la razón, se inclinan a la reflexión. Se quedan con 2 respuestas posiblemente correctas. ¿Cuál debo marcar? Si las 2 parecen correctas, ¿cuál debo marcar? Se tendrá que marcar la más completa. La más completa. Y les doy un ejemplo antes de estar en los casos. Ya sabemos, ¿no? Como tenemos 6 días, vamos a hacerlo de manera pausada. Bueno, vamos a suponer que le vengan un caso sobre que la maestra, por ejemplo, la maestra Dalila, realiza una sesión de aprendizaje utilizando la técnica de la lluvia de ideas para poder iniciar su clase, pero ella solamente lo hace de manera oral. Las respuestas que dan los niños a las preguntas, ella lo hace de manera oral.
de manera oral y sigue desarrollando su clase, ¿no? Y las alternativas serían: A, la maestra Dalila recoge los saberes previos. B, la maestra Dalila recoge los saberes previos, pero no registra los saberes previos. ¿Cuál de las dos es correcta, maestros? ¿Cuál sería la correcta? Las dos respuestas son correctas, las dos. Le vuelvo a repetir el caso, claro, es un caso de manera oral que les estoy haciendo, ¿no? La maestra Dalila elabora su sesión de aprendizaje, ejecuta su sesión de aprendizaje, aplica la técnica de la lluvia de ideas hacia sus estudiantes para recoger saberes previos. Los niños responden a las preguntas y ella da inicio al desarrollo de su sesión. Las alternativas: A, la maestra Dalila recoge saberes previos. Respuesta 2, la maestra Dalila recoge saberes previos, pero no registra los saberes de los estudiantes. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de las dos sería la correcta? ¿Cuál de las dos sería la correcta? Las dos son correctas, las dos. En las dos he recogido saberes previos. En la primera recogió saberes previos. En la segunda nos dice que recogió saberes previos, pero no registró. Esa es la respuesta correcta, maestros. Sí recogí saberes previos, pero no registré las respuestas de mis estudiantes. ¿Por qué esa sería la respuesta correcta? Porque el recojo de saberes previos es el proceso, como su nombre mismo lo dice, recoger qué es lo que saben los estudiantes. Pero ¿para qué me sirve ese recojo de saber de mis estudiantes? Para poder confrontarlo con el nuevo aprendizaje y poder fijar en el estudiante esa nueva construcción. Para eso me sirve el recojo de saberes previos. Entonces ya se dan cuenta, las dos respuestas son correctas, pero la correcta es la que es más completa, ¿sí? Bien, continuamos, maestros. Conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la otra competencia del dominio 2, donde nos dice, conduce el proceso, sí, con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias, ¿no? Y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva, no se olviden de esa palabra, de manera reflexiva y crítica en torno a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales, ¿sí? Y siempre nos preguntamos, ¿por qué nos toman preguntas del libro de personal, del libro de ciencia, del libro de matemática? ¿O por qué nos hacen preguntas de la planta, del agua? Es por ello, maestro, porque ¿qué nos dice nuestro desempeño? Tenemos que tener un conocimiento disciplinar. El maestro tiene que tener un conocimiento disciplinar. Básico, no importa, pero tiene que tener el conocimiento. La tercera competencia, evalúa permanentemente el aprendizaje. ¿Sí? Conociendo esto, miren, conociendo que el marco del buen desempeño docente te dice, maestro, tú tienes que evaluar permanentemente. Y cuando nos vengan los casos de evaluación, de las sesiones de aprendizaje y está incluido evaluación, usted tiene que acordarse que la evaluación es permanente, que debemos de retroalimentar de manera permanente. Eso es lo que tenemos que acordarnos, maestros. Entonces decimos, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos culturales, ¿no? Bien, pasamos. Dominio 3.
El dominio 3 es la participación en la gestión de la escuela articulada de la comunidad. Vienen algunos casos, también vienen casos sobre participación activa con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, ¿no? No son muchos los casos que nos dan, pero sí se ha visto que sí vienen algunos casos sobre ello, ¿no? De que tenemos que quizá poder estar incluidos en las comisiones. Les recomiendo, maestros, que busquen, me parece que está en la norma, la 011 o 011, me parece, o 019, no recuerdo bien, las comisiones, todas las comisiones, ¿sí? Porque puede ser que venga un caso sobre comisiones, les pueden decir, por ejemplo, en la institución educativa tal, la maestra eh, tiene que involucrarse o ser integrante de una comisión para el apoyo del monitoreo al directivo. ¿En qué comisión puede estar? No puede estar en la de recursos, ¿no? Entonces, hay una comisión específica para ello, ¿no? Entonces, habría también el otro tip, podríamos dar una miradita también a esto de las comisiones. En la siguiente competencia es establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras instituciones. ¿Sí? En el dominio 4, el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, miren, esa competencia reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional. Es por eso que también les hablo que hay que pegarse a las respuestas de reflexión. Si nosotros nos pegamos a las respuestas donde haya reflexión, vamos a dar un golazo, maestros. Es mi experiencia. Yo acabo de dar examen el 13 de noviembre. Yo vine de viaje, 15 días estaba afuera, llegué una noche antes y di mi examen. Pero me pegué justamente a eso. Me pegué a las preguntas de reflexión. Porque es el enfoque. Es el enfoque. Me pegué a la evaluación formativa, porque es el enfoque. A la construcción quizá de los aprendizajes también, porque es el enfoque. Claro que nuestras preguntas han sido de gestión muy distintas, pero ha venido preguntas también, ¿no? De cómo podemos manejar a los docentes en las instituciones educativas, en la parte pedagógica. Nos ha venido, pero siempre me pegué a la reflexión, al enfoque por reflexión, a la evaluación formativa. Y para poder resolver también, maestros, mi, la comprensión de textos también aplica el TIC que les doy. Fue lo mismo. Leí mi comprensión de textos, también vienen 3, 4 preguntas y me pegué igual. Me pegué a la evaluación formativa, al enfoque. Mis respuestas eran pegándome a eso, acordándome de la evaluación formativa. Me acordé del enfoque por reflexión a la práctica pedagógica. Me pegué al enfoque por competencias. Y así pude dar mi examen de comprensión lectora también. Ese es el tip, maestro, que yo les puedo compartir, que me ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Entonces se los comparto a ustedes. La siguiente competencia es ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, casos que le vengan también sobre ello, ustedes tienen que pegarse a qué? Al respeto de los estudiantes, al respeto al padre de familia, al respeto al directivo. ¿Ya, maestros? Estas son las competencias del marco del buen desempeño docente. ¿Sí? Aquí vamos a ver los desempeños, están los desempeños, demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, lo que ya hemos visto, ¿sí? Esto les voy a dar a ustedes en el PPT, no lo vamos a leer todo porque yo sé que lo que quieren ustedes son los casos, ¿sí? Bien, pero aquí tenemos todos los desempeños, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, voy a resaltar acá,
En el desempeño 3, demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas de la didáctica de las áreas que enseña. Es por eso que los casos que se dan son por áreas, ¿no? Son por áreas y nosotros tenemos que saber la teoría, tanto el conocimiento disciplinar como que tener un conocimiento de las teorías y las prácticas pedagógicas. Tenemos que saber también las estrategias, ¿no? Bien, maestros. Voy a pasarlo también. Acá tenemos acá los desempeños, ¿no? Tenemos los desempeños, sino que quería resaltar por acá la reflexión. No sé si estaba por acá la reflexión, me parece que sí, el desempeño 19. Bien, entonces estamos, cuando ustedes decían, por ejemplo, ¿y cuál será el temario? ¿Cuál será no sale el temario? Aquí está el temario, maestro, acá agarren su marco de buen desempeño docente. Ahí está el temario, creo yo, ¿no? El desempeño me parece, acá. Miren, si nosotros nos ponemos a leer todo esto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, acá, en lo que es convivencia, me parece, ¿sí? También el desempeño 17 reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. Entonces, todos los casos que propicien el clima escolar o la buena convivencia, las respuestas siempre van a ser aquellas respuestas que me inducen a la reflexión. ¿Ya, maestros? Por ejemplo, acá en el desempeño 19, así estoy cogiendo algunitas, ¿ya? El desempeño 19 propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. ¿Se dan cuenta, maestros? Y generalmente, ya yo he analizado las evaluaciones que están colgadas en el ministerio, siempre se van por esa actitud crítica y reflexiva. Ustedes, eso es lo que tienen que buscar. Tienen que identificar la respuesta que lo va a llevar a la reflexión. Esa va a ser la respuesta verdadera. Por ejemplo, aquí el desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. Les va a venir casos de sesiones, de repente elaboran una sesión o quieren hacer estrategias y te dicen, escoge la estrategia adecuada para lograr aprendizajes. ¿Por cuál me iría? Yo tengo que buscar la estrategia correcta, va a ser aquella estrategia que va a permitir que ese estudiante desarrolle un pensamiento crítico, desarrolle un pensamiento creativo. Esa va a ser la respuesta correcta. Y si me encuentro con respuestas parecidas, 3 respuestas parecidas, donde usted me dice, profesora Dalila, pero me ha venido una pregunta cuya respuesta hay 3. Me habla, por ejemplo, una de las estrategias es para promover el pensamiento, el razonamiento. La segunda pregunta, para promover el pensamiento crítico. Y la tercera pregunta, también para promover el razonamiento, pero a nivel inferencial. ¿Cuál de las 3 será la respuesta? Si las 3 son pensamiento superior, las 3, razonamiento, pensamiento crítico, razonamiento en su nivel inferencial. Los 3 son pensamiento superior. Pero ahí la respuesta es el pensamiento crítico, ¿no? El razonamiento es un pensamiento superior, sí, pero tiene niveles de razonamiento, ¿no? Hay razonamiento básico. El inferencial es un poquito más superior, ¿sí?
Bien, acá nos habla también, maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. También vienen casos de ese tipo, vienen, hay evaluaciones que tienen ese tipo de casos, ¿no? Entonces, maestros, nosotros tenemos que inclinarnos siempre por aquellas estrategias metodológicas que van a promover en los estudiantes lograr un pensamiento superior, al mayor superior que hay, o un pensamiento crítico o a un pensamiento creativo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, maestros. Entonces, cualquier estrategia que nos coloquen ahí, una estrategia metodológica, promover siempre el pensamiento crítico, pensamiento creativo y un razonamiento superior. Y también pegándonos a la parte reflexiva, a la parte crítica reflexiva. ¿Cuál va a ser aquella estrategia metodológica que me va a permitir que mi estudiante sea crítico y sea reflexivo? ¿No? Eso tenemos que tener en cuenta. Bien, continuamos, maestros. Eh, por ejemplo, en el desempeño 25, lo que es la evaluación, nos dice, utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, si nos vienen casos, por ejemplo, de lo que es evaluación, qué tipo o qué instrumento de evaluación podemos aplicar. En este caso, en una evaluación formativa, ¿no? En la construcción de los aprendizajes, si nos pegamos nosotros a nuestro enfoque y al enfoque de evaluación formativa, con un enfoque crítico reflexivo, nos vamos a dar cuenta que el instrumento que más nos ayuda es la rúbrica, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En las evaluaciones del Ministerio de Educación, en las antiguas que han dado, del 2018, 2019, 2017, 18, 19 me parece, hay preguntas sobre las rúbricas, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son los niveles de la rúbrica, cuáles son esos descriptores, qué descriptor le continúa. Ahora en el caso lo vamos a ver. ¿Ya, maestros? Bien. Continuamos, ya no vamos a leer todo esto. Hasta aquí, maestros, ¿alguna pregunta, por favor? Me gustaría que participen, que me hagan algunas preguntas sobre este tip que les he venido a mostrar a ustedes, que es el marco del buen desempeño docente. ¿Alguna pregunta, maestros? Ninguna pregunta, maestros. ¿Estarán los maestros? Estamos como los niños, ¿no? Que no respondemos. Bien, ¿alguna pregunta, maestros? Me gustaría su participación, alguna pregunta. Más aprendemos preguntando que escuchando. Bueno, diferentes estilos, ¿no? De aprendizaje. Preguntando, escuchando, escribiendo. Si hubiera alguna pregunta, maestros. Bien, me parece que no hay preguntas. Maestro Carlos, ¿estarán los maestros detrás de su cámara? Me preocupa. Están ahí, profesora, sino que de repente tienen dificultades para comunicarse, como le digo, pueden hacerlo a través del chat. La profesora Leila está dispuesta a responderles, ¿no? Y creo Sí. que como vamos a tener 6 días, no desperdicien, por favor, con el debido respeto le digo, el tiempo de no preguntar, ¿no? Entonces pregunten, siempre hay dudas. Dice, está bastante claro su explicación de parte de Juana Casado, profesora. Entonces Ok. quiere decir que, al igual que Juanita,
Creo que el resto también están en el mismo tiempo. Puede continuar, profesora Dalila, Bien, adelante. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, maestro, por apoyarme. Eh, Continuamos entonces, tenemos, miren, el dominio 4, que es la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, ¿no? Les estoy hablando bastante sobre lo que es la reflexión, ¿no? Reflexionamos en comunidades de aprendizaje. Tenemos que necesariamente reflexionar sobre nuestro trabajo docente, nuestra práctica docente, ¿no? Es por eso que tenemos que pegarnos, maestros, así, no sé si estará correcta la palabra de pegarse, pero es lo que me dio resultados, ¿no? Acerquémonos sobre las respuestas con enfoque reflexivo, respuestas que promuevan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo de nuestros estudiantes. Resolvamos las preguntas cuya respuesta va a ser la correcta. Si encontramos casos de evaluación y respuestas, tenemos que responder las preguntas cuya respuesta nos lleve a la evaluación formativa, a la retroalimentación reflexiva. Esas van a ser las respuestas correctas. Bien. Bueno, y la última que nos habla pues del ejercicio profesional, ¿no? Con ética. También, maestros, podría ser que vengan algunos casos sobre cómo nosotros nos conducimos en la institución educativa, ¿no? Siempre con ética y con respeto, tanto entre docentes como docente directivo y a los padres de familia también, ¿no? Bien. Eso ha sido referente a lo que es el marco del buen desempeño docente para tener ya la claridad, así, la claridad de lo que nos van a pedir, maestros. Entonces, nosotros, para poder dar un examen, tenemos que saber qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que quiere, qué busca el Ministerio de Educación con nosotros para que yo pueda ascender de escala. ¿Qué busca ministerio? Busca que yo sea una maestra que evalúe de manera formativa, que retroalimente de manera reflexiva, que promueva el pensamiento crítico en mis estudiantes, que desarrolle la creatividad en mis estudiantes, que desarrolle o promueva un razonamiento de nivel mayor con una demanda cognitiva, el Ministerio de Educación o nuestra propuesta, ¿qué es lo que desea? Para que yo ascienda de escala, de que yo me maneje de manera adecuada esa sesión de aprendizaje con las estrategias correspondientes tanto a mis estudiantes, a las características de mis estudiantes, de acuerdo, si hablamos de características de mis estudiantes, de acuerdo a la individualidad de cada uno de ellos, tengo que trabajar estrategias metodológicas de acuerdo también a cómo aprenden mis estudiantes, ¿no? Que esas estrategias me lleven a la construcción del aprendizaje, que esas estrategias me lleven a que ese estudiante sea reflexivo, ¿no? Es lo que desea el Ministerio de Educación con este enfoque que tenemos, que sus docentes se manejen de esta manera. Haciendo lo correcto, maestros, ustedes van a ganar todos los concursos. Van a ascender de escala cada vez que se presenten, ¿no? Otro de los TIC, maestros, que eso está en nuestro marco curricular, ¿sí? El marco curricular, vamos a encontrar las orientaciones pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso está en el currículo. Esto lo he sacado del currículo. El marco del buen desempeño, ¿por qué lo traigo a colación acá? Porque el marco del buen desempeño docente está elaborado en función a estas orientaciones, en función al enfoque del marco del currículo nacional. Entonces les decía,
Yo tengo que dar una evaluación, pero ¿cuál es el objetivo? Yo tengo que saber qué es lo que quieren de mí, ya les dije, qué es lo que quieren de mí. Ah, quieren de ti que cumplas con lo que te dice el marco del buen desempeño docente. Quieren que tú hagas un desempeño docente, tu práctica docente tiene que estar de acuerdo al enfoque. Y todo eso está plasmado en el marco del buen desempeño docente. He traído a colación estas orientaciones, también maestros, si es que no hemos tenido ya tiempo de prepararnos. Hay gente que se ha preparado muy bien, medio año, un año, o 2 meses, o un mes, o alguien de ustedes recién está preparándose con esa capacitación. Entonces yo les traigo cosas más puntuales y más fáciles. Estas orientaciones pedagógicas. Tenemos que saberlo, no pues en teoría todo, pero al menos una idea. ¿Para qué? Para poder responder con lógica. Y estamos acá. Partir de situaciones significativas. Una de las orientaciones para promover aprendizajes en nuestros estudiantes, para lograr que estos estudiantes construyan su aprendizaje y promover pensamiento superior. Partir de situaciones significativas, de su contexto, ¿no? Esa es una de las primeras orientaciones. La siguiente orientación es generar interés y disposición para el aprendizaje. Esas sesiones de aprendizaje tienen que gustarle a los estudiantes, tienen que ser motivadoras para los estudiantes. Si no hay motivación, si no hay interés, vamos a generar aprendizajes a la fuerza. Los niños de repente no van a aprender como debería ser, estando motivados, ¿no? La siguiente orientación es aprender haciendo. Cuando les vengan casos donde donde hay estrategias metodológicas del docente, y ahí te van a decir, ¿cuál será la estrategia metodológica correcta? Váyanse siempre por aquella estrategia metodológica que le va a permitir que el estudiante aprenda haciendo, donde el estudiante manipule material, donde el estudiante verifique y compruebe lo que ha hecho, donde el estudiante de repente dice, vamos a diseñar o elaborar un prototipo, o sea, algo que el alumno haga. Si hablamos de ciencia y tecnología, hacer que el alumno haga un experimento, de repente que explore, que explique, que ejecute. Entonces, esa es una de las orientaciones, aprender haciendo. Y todos los casos que vengan y las respuestas donde te des cuenta, porque no puedo decirle, maestros, este es el caso que va a venir. No, es por eso los tips. Casos donde haya estrategias, la estrategia siempre se va a dirigir ¿a dónde? A estas orientaciones, justamente a estas orientaciones. Si encontramos una estrategia donde mi estudiante ejecuta, hace, elabora, explora, manipula, diseña, crea, estamos entonces orientándonos al aprender haciendo. ¿Sí, maestros? La siguiente orientación es partir de los saberes previos. Es otra gran orientación, una gran orientación que si no se parte de los saberes previos, maestros, no va a haber quizá una no va a haber una confrontación de lo que el estudiante sabe con el nuevo saber, con la construcción del nuevo saber. Necesariamente tenemos que partir de los saberes previos. ¿Sí? Esta es una orientación, por eso que está aquí dentro de las primordiales, son las únicas orientaciones que hay. Bien, la siguiente orientación es promover el trabajo cooperativo. También, maestros, tenemos que saber y conocer que cuando nos venga un caso de trabajo en grupo o trabajo colaborativo, que es muy distinto, trabajo en equipo y trabajo de grupo, ¿no? Tenemos que inclinarnos al trabajo en equipo.
o trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, respuestas donde encontremos que hay una estrategia, que los niños, la profesora ha promovido trabajos en equipo para poder apoyarse en tal o cual cosa, va a ser la respuesta correcta. ¿Sí? Tenemos la otra orientación, que es la construcción del nuevo conocimiento. ¿Sí? Esta es importante y generalmente muchos de nosotros caemos en esta respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos otro enfoque. De repente, no, a mí no me gusta el enfoque por competencia, no quiero construir, se pierde tiempo y mejor yo lo trabajo. Muy bien, la planta, tráigame la planta, concepto de la planta, características de la planta, las partes de la planta, ya está. ¿Y por qué, maestro, no les traes una plantita? Llévalos al jardín para... Se pierde tiempo, mucho ya, mucho. Pero el enfoque, sí, pues, pero el enfoque dice, pues, pero yo hago otra cosa, ¿no? Esa es tu idea. Eso pues lo harás en tu aula. Pero cuando tú vas a dar un examen de ascenso de escala, no puedes colocar lo que tú crees que es así. No, 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 no. Nosotros tenemos que responder sobre el enfoque. Y me dice que tengo que construir el aprendizaje con mis estudiantes. Tengo que hacer estrategias para que mis estudiantes construyan el nuevo aprendizaje. ¿Y cómo van a construir el nuevo aprendizaje? Con la exploración, con la investigación. ¿Y cómo vamos a hacer que mi niño o mi estudiante llegue a construir su aprendizaje? El maestro tiene que guiarlos a través de preguntas de reflexión. Por eso es el enfoque reflexivo. A través de preguntas de reflexión vamos a ir extrayéndole al estudiante y él va respondiendo, y si se equivocó, como dice, aprender del error o el error constructivo, coger el error constructivo como una estrategia metodológica para seguir replanteando las preguntas hasta que el estudiante te dé la estrategia que él puede hacer para mejorar. Entonces, las respuestas, maestros, de los casos que vengan, tienen que ustedes inclinarse a todas aquellas estrategias que le van a permitir al estudiante construir él mismo su aprendizaje. El maestro solamente es el guía, el orientador. El maestro solamente es la persona que le da las herramientas necesarias para que el estudiante pueda construir su aprendizaje. ¿Sí? Bien, la siguiente orientación, aprender del error o el error constructivo, ¿no? Lo que acabamos de decir. Entonces, no podemos tachar al estudiante. No, a ver, ¿qué estrategias? No, está mal, esta respuesta no está bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No es que le vamos a decir, no está bien tu respuesta, sino que nosotros, a través de la reflexión, a través de las preguntas reflexivas, le preguntamos al estudiante hasta que él se dé cuenta de que se equivocó, pero a través de las preguntas. Yo no le voy a decir que esté equivocado. Yo solamente voy a lanzar preguntas reflexivas para que el estudiante te diga, me equivoqué, maestra, en esto, ¿no? Esa equivocación de ese estudiante lo cojo como una estrategia y lo puedo trabajar con los demás estudiantes, ¿no? Bien. La siguiente orientación es generar el conflicto cognitivo, ¿no? La desestabilización, dice, ¿no? Lo desestabilizamos al estudiante, ¿no? Entonces, también dentro de los casos que se vienen, hay muchos casos, bastantes que vienen del conflicto cognitivo. Entonces, el conflicto cognitivo es la desestabilización que tiene el estudiante de lo que él conoce, ¿no? De lo que él conoce. Y allí se aplica pues la teoría de Vygotsky, ¿no? La zona de desarrollo real, qué es lo que sabe el estudiante. Y frente a ello le colocamos, por ejemplo, bueno, siempre comento esto de lo más fácil que se nos trae a la mente en el caso de Piaget, que también habla del conflicto cognitivo, ¿no? Le ponemos al estudiante, el estudiante sabe, un niño de 5 años,
vamos a suponer, un niño de 5 años o de 4 años que esté en inicial, ellos saben en su estructura mental, saben que una pelota es redonda, es blanda, rebota y rueda. Y que no tiene, que no pesa, o sea, la podemos manipular, alzar. Ese es el conocimiento real si hablamos de conocimiento real según Vygotsky, ¿no? Estoy cogiendo el ejemplo de Piaget. Entonces, como el niño en su estructura mental ya tiene establecido de que la pelota es redonda, es blanda, suave y rebota, muy bien, ese es su conocimiento del estudiante. Pero yo vengo con una bola de boliche y la pinto igual como si fuera una pelota. La coloco allí, el niño viene y desde que ve la pelota, aparentemente, el objeto es redondo, el niño, mientras viene y observa y dice, una pelota, y se acerca, pero ya él está en su estructura mental pensando de que es blanda, rebota, puede patearla. Entonces, cuando se acerca a la pelota, él la va a levantar y no puede levantarla porque pesa mucho. Quiere patearla y le duele, es dura. ¿Y qué pasó? El niño se desequilibra. Al momento que se desequilibra, quiere decir pues que ya lo que él sabía ya no sirve. ¿Qué pasó aquí? Yo sabía eso, pero no es pelota. El niño entra entonces en una crisis de conocimiento, entra en conflicto. Entonces, dentro de las orientaciones al estudiante dice que debemos de generar el conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo, maestros, tiene que desequilibrar sus estructuras mentales. Entonces, cuando vengan casos donde te dicen, por ejemplo, hay un caso y te dicen cuál de estos 3 son los conflictos cognitivos. Usted, maestro, tendría que analizar la respuesta, analizar las respuestas y decidir cuál de esas respuestas va a desequilibrar al estudiante. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, vamos a suponer que digan, profesora, pero yo ya no he tenido tiempo de estudiar que es el conflicto cognitivo, a Piaget, a Vygotsky, ya no, ya. Perfecto, no hemos tenido tiempo. Nos queda la lógica de poder responder cuál de esas alternativas le va a generar mayor conflicto cognitivo. ¿Cuál lo va a desestabilizar al estudiante? ¿Cuál de esos 3 lo va a desestabilizar? Eso es lo que tenemos que hacer, maestros. Dentro de las orientaciones pedagógicas también tenemos mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Ahí está lo que no, miren, se dan cuenta que esto está lo mismo que en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Entonces, vamos a mediar, vamos a promover que el estudiante, nosotros como maestros, que el estudiante, ¿no? Haga un progreso de un nivel a otro nivel. Es lo que ustedes están haciendo. Ustedes van a pasar de un nivel, de una escala a otra escala. Eso es lo que van a hacer ustedes. Eso es lo que queremos lograr en el estudiante. Pasar de un nivel de aprendizaje a otro superior. Pero ¿qué estrategias me van a permitir para que mi estudiante pueda pasar del razonamiento básico a un mayor razonamiento? Por ejemplo, un razonamiento básico, preguntas literales, ¿no? Preguntas literales. Es muy básico. Ahora, yo quiero que mis estudiantes no solamente respondan preguntas literales, voy a pasar a otro nivel. Vamos a pasar a las preguntas inferenciales. Entonces, miren, dentro del razonamiento, el estudiante va a pasar de un nivel básico, ¿no? De conocer datos o de lo que está escrito en el texto a un nivel inferencial, que ya no está escrito en el texto, donde va a aplicar otros procesos cognitivos, ¿no? Es de mayor demanda cognitiva, va a inferir. Entonces, nosotros, para responder estos casos del nivel de aprendizaje a un nivel superior,
tenemos que analizar bien las respuestas. Tenemos que identificar cuál de esas estrategias le va a permitir a mi estudiante pasar de un nivel a otro nivel superior. ¿Sí, maestros? Y las otras orientaciones, la otra orientación es promover el pensamiento complejo. Cuando hablamos del pensamiento complejo, hablamos pues netamente de lo que es la integración de áreas. ¿Sí? Es la integración de áreas, cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer que mi estudiante me explique un producto, ¿no? Incluyendo todas las áreas. Generalmente, el estudiante, por ejemplo, cuando elaboramos un producto que va a solucionar una situación significativa, un problema de la situación, un problema, decimos, a ver, hay el rebrote del COVID, ¿no? Nuevamente, ya ha salido las regiones en emergencia. Hay un rebrote del COVID, ¿muy bien? Entonces, frente a ese rebrote de COVID, yo quiero hacer un producto de mascarillas de tela con mis estudiantes, va a ser el producto, ¿no? Entonces, voy a trabajar todas las áreas, pero cuando mi niño tenga ya el producto de mi mascarilla de tela, el niño no me lo va a explicar por áreas, el niño me lo va a explicar de manera global. Esa explicación de manera global es el pensamiento complejo. Y dentro de lo que es el pensamiento complejo también promovemos el pensamiento superior, pensamiento crítico y el pensamiento creativo de los estudiantes. Bien, maestros, preguntas. He tratado de hacer todo un resumen por ser el día 1 y mañana vamos de frente a resolver casos. Ahorita sí vamos a resolver algún caso. Preguntas, maestros, por favor. Si está todo claro, me escriben. Me escriben. Sabemos que nosotros como maestros tenemos que preguntar si me he dejado entender. Preguntas, por favor, maestro, o ratifiquen cómo va el trabajo. Bien, están escribiendo por acá. A ver, maestros, por favor. Si hubiera alguna pregunta, muy claro a mí. Perfecto. Bien, está claro. Gracias. Pasamos al primer caso. Maestros, la mayoría de esos casos tengo algunos casos que yo había hecho, pero son de las evaluaciones. ¿Sí? Bien. Voy a dar lectura al primer caso. Dice, los estudiantes de segundo grado se encuentran leyendo textos poéticos en diversos formatos. En este contexto, el docente les ha propuesto la lectura del siguiente caligrama, ¿no? Entonces ahí está el caligrama, con su hojita, etcétera, etcétera. Y dice, algunos estudiantes le comentan al docente que no saben cómo empezar a leer el texto. Por ello, él busca ayudarlos con la lectura de este caligrama. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr ese propósito? Miren, acciones pedagógicas, estrategias metodológicas, ¿no? A. Presentarles un listado con las principales características de un caligrama. ¿Ya? Le presento entonces las características de un caligrama, un listado. Luego, pedirles que encuentren algunas de estas características en el texto presentado para que puedan leerlo sin dificultad. En otras palabras, el maestro les da un modelo, ¿no? Un modelo similar para que puedan resolver y puedan leer. Esa es la estrategia A. La estrategia B. Indicarles que lean el caligrama desde donde creen que se debería empezar. Luego, leer en voz alta desde y yo, siguiendo la forma de la manzana para que comparen este tipo de lectura con la de ellos. Entonces, en la B,
El maestro les dice, no importa, si no saben por dónde, empiecen a leer por donde ustedes crean conveniente, ¿no? Y después ya que los niños han leído, dice, luego van a leer en voz alta desde y yo, ¿sí? C, la respuesta C. ¿Qué más? Mencionarles que este es un texto diferente a los que han leído antes, ¿no? Y luego proponer la lectura, dice acá, sino que no salió. ¿Cuál de estas tres es la respuesta correcta, maestros? ¿Dónde está la estrategia metodológica que nos habla en las orientaciones? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, maestro, ahora sí quiero que participen, maestros. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, maestros, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? La C. Maestra Rosana, muchísimas gracias por participar. ¿Cuál sería, maestra, la B o la C? La C. La C. Ya, la maestra nos dice que es la C, que hay que decirle a los niños que mencionarles que este es un texto diferente, ¿no? A los que han leído antes. Luego proponer que lo lean. Ya, la maestra dice la C. ¿Alguien dice otra respuesta, por favor? ¿Alguien da otra respuesta, maestros? Maestros, si nos apoyamos, por favor. ¿Alguien da otra respuesta? Bien, bueno, ya entendí, creo que no quieren hablar. Vamos a hacerlo. Maestros, la respuesta, vamos a analizarle, miren, la A dice presentarles un listado con los principales características. O sea, yo le voy a dar al estudiante, le voy a dar. En la C le voy a mencionar que es un texto distinto. ¿En cuál de estas tres? ¿En cuál de estas tres estoy haciendo que el niño construya y se equivoque? Porque hay un error constructivo. ¿Cuál de las tres? ¿La A, la B o la C? Lo vamos a encontrar en la B, maestros. En la A yo le estoy dando el modelo. Le estoy dando un listado. Mira, le estoy diciendo las características de un caligrama es eso. Y dentro de las características va a decir que vas a empezar por y yo. Le estoy dando masticado al estudiante. El enfoque es que construya. En la C le estoy dando también, mire, mencionarles que este es un tipo de texto diferente a los que han leído antes. En cambio, en la B, les estoy diciendo, indicarles que lean el caligrama desde donde ellos crean que pueden empezar. Les estoy dando la opción que ellos vean cómo lo pueden hacer. ¿Para qué? Para que ellos vayan construyendo su aprendizaje. Algún estudiante por ahí dirá, a ver si empiezo, tengo toda la manzana, y yo decía el gusano. Otro va a empezar, decía el gusano, tengo toda la manzana y yo. Ellos se van a decir, no, no es así. Y yo decía. Entonces, allí le vamos a permitir al estudiante que el estudiante pueda encontrar su propio camino, que el estudiante pueda ir construyendo su aprendizaje. Entonces, no le damos mascado al estudiante, sino el maestro se convierte en el guía, le da las herramientas. La herramienta, te estoy diciendo que empieces por donde tú puedas hacerlo. Una vez que él lo hace como él puede, después el profesor que le dice, muy bien, ahora empieza desde y yo. Ya el maestro le está dando ahí, pero después que el estudiante ha hecho por su propia cuenta, cuando él ha construido, ¿sí? La respuesta entonces, maestro, es la B, ¿ya? Anotamos ahí, la respuesta es la B, ¿sí?
Pasamos al siguiente caso. Al siguiente caso, decimos, el docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto del caligrama, del que hemos visto, ¿no? Que les haya llamado la atención. A continuación, se presentan los comentarios de 3 estudiantes, que dice Alicia, Beatriz y Cristian. Vuelvo a repetir. El docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto del caligrama que les haya llamado la atención. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Alicia, ¿qué dice Alicia? Esta parte está mal. Señalando, tengo toda la manzana. Porque está escrita de cabeza. Ah, se dan cuenta, miren, la niña dice que está mal esto, porque está escrita de cabeza, ¿ve? Acá, de aquí a acá está mal. Porque está de cabeza. Eso es lo que dice la niña. Beatriz, ¿qué nos dice? Me gusta que el camino del gusanito esté formado por letras. El gusanito tiene que pasar por ahí para comerse la manzana, ¿no? Hace la pregunta. Cristian, creo que esta hoja, señalando acá, creo que la hoja que está acá, la hoja de la manzana, creo que esta hoja, señalando el dibujo que está encima de la palabra gusano, es para saber que se trata de una manzana, ¿verdad? Dice, ¿no? Bien, ¿cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia un conflicto cognitivo sobre el sistema de escritura? ¿Cuál de los 3? Un conflicto cognitivo en el sistema de escritura. ¿Cuál de los 3? Bueno, vuelvo a preguntar, ¿quién quiere participar, maestros? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, maestro. ¿Cuál sería la respuesta? Maestro Obed, me parece que se prendió su cámara. A ver, maestros, ¿alguna respuesta? Bueno, yo insistía para ver si hacemos interacción, pero bueno, no hay interacción. Vamos, continuamos entonces. Maestra. Ay, maestra, muy bien, maestra Sara. Gracias, qué alegría escuchar su voz. Ya, buenas tardes. Para no cansar, para dejar descansar a usted también. Está interesante, estamos atentos. Yo sé que los demás colegas también están concentrados. Yo le diría que de la respuesta de Alicia, porque ella está negando, y muchos niños no pueden pensar así, ¿no? Al negar ella, decir no, que está mal, pues estamos generando un conflicto cognitivo. Eso es lo que yo pienso. Bien, maestra Sara, muchas gracias, muchas gracias. Maestra Sara, sí es la respuesta correcta, es la A. La A de Alicia. La A de Alicia. ¿Pero por qué es la respuesta correcta? Miren. Como le estaba explicando, acá Alicia dice, esta parte está mal. Al decir ella tajante que está mal, ya está generando el conflicto cognitivo. Porque otros pudieran decir que está bien, a mí me parece bien. Ya está generando un conflicto cognitivo, ya Alicia, la respuesta. Esa sería mi opinión, maestra. Ya, gracias, maestra Sara. Excelente. La respuesta es la A, ¿no? Pero ¿por qué la respuesta es la A? Porque si, miren lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia un conflicto cognitivo? Sobre el sistema de escritura. Quiere decir que Beatriz sí tiene una clara idea del sistema de escritura, porque ella, Beatriz, dice que le gusta el gusanito, porque está formado por letras. ¿Se da cuenta? Beatriz,
Para ella no ha habido conflicto cognitivo porque sabe que son letras y que el gusanito tiene que pasar por esas letras. En Cristian, dice, creo que esta hoja, ¿no? Es para saber que se trata de una manzana, ¿verdad? O sea, él no tiene problemas tampoco, porque hasta ya le vio la forma de la manzana. Pero Alicia totalmente dijo que estaba mal, porque está escrita de cabeza. Entonces Alicia no tiene, en este caso, no tiene bien interiorizado el sistema de escritura, que las palabras, miren, no cambian, son las mismas, las letras y las palabras. No es que esté mal escrito, no está mal, sino que se le está dando la forma de un objeto, o en este caso de una fruta. Es por eso que Alicia no tiene bien plasmado el sistema de escritura. En otras palabras, Alicia no sabe reconocer las letras, no sabe leer. ¿Maestros? Es por eso la respuesta es la A. Bien, gracias maestra Sara. Muchas gracias. Pasamos. Sí, sí. ¿Quién quiere participar? Estamos participando algunos por el grupo, por el chat. Ah, Entonces, ya, gracias. a veces cuando prendemos el audio como que no se nos escucha bien. Ya maestra, muchísimas gracias, porque si no me preocupo, digo, qué bárbaro, somos maestros nombrados, no quieren hablar los maestros. Ya, entonces voy a estar atenta aquí al chat también, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente, al siguiente caso, ¿ya? Los estudiantes de cuarto grado han descubierto que en un huerto de la institución educativa hay caracoles y se le han comentado a la docente. En este contexto, ella les propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes, un ratito. Sí, ya. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los caracoles. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, el grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos, encima de la cabeza, terminan en los ojos. Estos le permiten distinguir cambios de luz, por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños debajo de la cabeza les sirven para tocar, sentir y olfatear si se tocan los cuernos del caracol. Este los guarda para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre los 1, 3 y 2 centímetros por segundo. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En ese contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa.
seguro pueden hacerle hueco a la puerta, a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo, por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? ¿Qué tengo que acordarme acá del marco del buen desempeño docente y de las orientaciones? Tengo El que estudiante darle aprende todo. haciendo. Tengo que darle, no, tiene que aprender haciendo. Muy bien. Proponer releer el tercer párrafo del texto para que busque la información acerca de los caracoles muerden cualquier objeto. Sobre esta base, preguntarle, o sea, primero le digo vuelve a leer, vuelve a releer. Luego, sobre esta base, preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles puedan agujerear una puerta con sus dientes. La pregunta B. La alternativa B. Pedirles que señalen en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se puede afirmar que muerden cualquier cosa. Respuesta C. Subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerle la información requerida a los dientes del caracol y explicarle que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las frutas. ¿Cuál de las tres se me acerca al enfoque y a las orientaciones? Sí. ¿La C? Ah, maestra. ¿La A? Bien, vamos a empezar por la C. ¿Podría ser la C? Si yo le estoy diciendo al alumno, sí, que subraye las ideas del tercer párrafo. Miren, le estoy diciendo que subrayen las ideas donde se menciona cómo se alimenta el caracol. Ya le estoy diciendo lo que tiene que hacer. No lo estoy dejando que construya. ¿Se dan cuenta? Le estoy indicando, haz esto, haz esto. Desde ahí, mi respuesta no es la C. La A. La A. Perdón, maestro, se me va un ratito. Voy a ver. Se me va la batería, ¿por qué no coge bien? Perdón. Ya. Me parece que ya, cogió la batería. Sí. La B. Pedirles que señalen en el texto los tipos de alimentos donde puedan comer con sus dientes. Después mencionarle. ¿Será posible? Le estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Le estoy diciendo directamente, mira, ve, aquí está. En los tipos de alimento, allí está la respuesta. Eso le estoy diciendo a los estudiantes. Pero ¿qué dice la estrategia A? Proponer, releer el tercer párrafo. Le estoy diciendo al estudiante, no te voy a dar la respuesta. La respuesta lo vas a encontrar tú. ¿Dónde está la respuesta? En el tercer párrafo, ¿no? ¿No? Reléelo y te vas a dar cuenta. Estoy haciendo que el estudiante construya su propio aprendizaje. Estoy haciendo que el estudiante se dé cuenta de su error. Luego, ¿qué nos dice? Propone releer el tercer párrafo del texto para que busque la información acerca, ¿no? Que lo busque, que él construya, ¿no? Estoy haciendo al estudiante que él encuentre la respuesta. ¿Qué nos decía acá? Aprender también haciendo. Aprender haciendo. No que yo le haga, que él lo haga, que él lo vuelva a leer y a releer, ¿no? Luego, ¿qué más? Sobre esta base, o sea, ya le dije que lea, ahora sobre esta base le voy a preguntar. Miren, aquí hay una pregunta de reflexión. Le voy a preguntarle, ¿crees que es posible
afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes? ¿Qué te va a responder el niño? No, profesora, porque ya le dije que relea. Bien, la respuesta es la A. La respuesta es la A. Nos damos cuenta, maestros, miren, cuán importante es conocer eso nada más. Miren, eso ya cabe, las orientaciones metodológicas y darle una mirada al marco del buen desempeño docente sin habernos preparado tanto, ¿no? En estos 6 días, maestros, vamos a enfocarnos en casos y vamos a retroceder también al marco del desempeño. ¿Para qué? Para que se nos quede grabado un poco, ¿ya? Bien. Tenemos tiempo todavía para un caso más. Maestro Carlos, ¿tengo tiempo para un caso más? Y sería ya por el tiempo posible también que los mismos colegas han pedido ya un descanso. Creo que estaría Ok. bien ya en la parte preliminar, introductoria que usted ha hecho, y qué bien el caso que ha presentado. Creo que ya está promoviendo en nuestros participantes que está en nosotros conocer el tipo de pregunta y respuesta y sobre todo el tips que usted les ha dado, ¿no? Creo que la lectura del marco buen desempeño y sobre todo las orientaciones, porque estas orientaciones pedagógicas muchos los olvidamos y no sabemos que en cada una de nuestras sesiones y Sí. o unidades que hacíamos antes o ahora también experiencia de aprendizaje con las actividades, es lo mismo, tenemos que nosotros conocer que esas preguntas, esas orientaciones pedagógicas son las que nos van a llevar a la respuesta que podamos darles al estudiante. Yo creo que, profesora, lo felicito a usted y nada más Gracias. agradecer a todos los participantes y dejarla a usted en la última parte para su despedida. Muchísimas gracias a todos y a todas. Adelante, profesora, con su despedida. Sí, gracias, maestro Carlos. Maestros, hoy hemos dado un preámbulo de ese gran tip que es darle una mirada al marco del buen desempeño docente. Durante estos días, a partir de mañana, vamos ya a resolver, desde que iniciamos, solo casos, e ir también viendo el marco del buen desempeño docente, ¿no? Para poder cotejar y darnos cuenta que es allí la clave. Ese es el gran tip. Muy bien, maestro, les agradezco. El día de mañana estamos de 2:30 a 4:30 y por favor, si fuera posible, participar, ¿sí? Ya sea por el chat también. Muy bien, maestro, me despido hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.